hacia la eternidad, caminando hacia la eternidad. Y decimos en esta hora, leemos la palabra del Señor que dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué fiarme en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué fiarse en la carne, yo más. Amén. Sin duda, hermanos, que cuando leemos este pasaje, hay mucho de qué poder hablar. La confianza que estos pasajes nos inspiran son grandes, ya que podemos pensar en la gloria que está preparada para nosotros. Una mansión gloriosa como la que cantábamos. Una mansión donde muchos creen que es lujo, son cosas materiales las que vamos a tener ahí. Pero el mismo himnólogo dice que es el gozo inefable que es en Cristo Jesús, es la recompensa que vamos a tener en esa gran mansión. Dios tiene preparado esto para sus hijos, para que nosotros podamos prácticamente disfrutar esas cosas gloriosas que Él tiene para nosotros. Hermanos, el cristiano camina con paso firme hacia la eternidad. Sí, con paso firme hacia la eternidad. El cristiano no tambalea, el cristiano va caminando firmemente hacia la eternidad, porque está enfocado y enfoca todas sus prioridades hacia eso, hacia dónde va. El cristiano no debe tener puesta su mirada en las cosas de esta tierra, en lo que este mundo nos ofrece. Nuestra mirada tiene que estar puesta hacia la meta, hacia lo que está por venir, hacia aquello, a esa gloria eterna que tenemos en Cristo Jesús. Este capítulo lo vamos a dividir en 3 sermones. La otra semana vamos a estar hablando acerca del apóstol Pablo, el testimonio del apóstol Pablo, cómo él da testimonio de quién es en Cristo. Y el domingo siguiente vamos a estar hablando acerca de la ciudadanía, una ciudadanía que no es de esta tierra, una ciudadanía celestial prácticamente. Entonces así vamos a dividir este capítulo para que podamos ir por los diferentes temas que este capítulo nos ofrece. Y todo tiene que ver, todo camina alrededor del gozo del Señor. Un gozo inefable, un gozo que nos lleva a vivir una vida alegre en Dios, una vida confiada en Dios. ¿Qué es una prioridad para nosotros? Esto se ve enfocado en la manera de caminar de nosotros. Eso se ve, hermanos, las prioridades. Cuando nuestras prioridades están ordenadas, nuestra manera de caminar es ordenada también. Antes de conocer a Cristo, hermanos, nuestras prioridades eran dirigidas por la carne, por el mundo, por el enemigo, por Satanás. Eran dirigidas, pero cuando Cristo nos salvó, cuando Dios nos llamó a su reino y Cristo nos salvó, estas prioridades son direccionadas por el Espíritu para rendirle gloria a Dios, en cada momento de nuestra vida. Una prioridad es prácticamente una referencia que una persona tiene sobre algo o alguien. Esa es una prioridad, lo que quiere alcanzar, lo que quiere lograr. Como hijos de Dios, nuestra prioridad siempre debe ser la gloria de Dios, como hijos de Dios. Los que viven para la carne, sus prioridades sin duda alguna van a ser agradar a la carne, agradarse a sí mismo. Pero los que viven para Dios, su prioridad es agradar a Dios. Y su testimonio está con ellos. Su testimonio sigue con ellos. Y por eso es que nos recordamos de esas personas
que vivieron para Dios. Sin embargo, el que vive para la carne, esta persona toda la vida va a vivirla de una manera tal que solamente se agrada a sí mismo y nunca va a agradar a los demás. El mundo nos ha creado un sistema, y ese sistema nos enseña que nosotros debemos de vivir para nosotros. Todo está enfocado en nosotros, nunca es hacia los demás, sino siempre está enfocado para nosotros. Los que viven para la carne también viven para Satanás, y viven para deshonrar sus cuerpos, viven para deshonrar su familia, viven para deshonrar todo lo que hacen, es una deshonra. Sin embargo, aquellos que viven para Cristo, estos viven prácticamente para agradarlo en todos los sentidos. Y la gloria siempre es para Dios. Las prioridades tienen que estar enfocadas en esto, darle la gloria a Dios. Hermanos amados, cuando la persona empieza una vida en Cristo, sus prioridades caminan y pasan de lo superficial, de lo prácticamente efímero, a lo que tiene verdaderamente sentido, aquello que verdaderamente vale la pena, aquello que no es prioridad para nosotros, es para el mundo prioridad, pero nuestra prioridad siempre va a estar enfocada en el reino, hacia el reino y por el reino hasta la eternidad. Una vida en el Espíritu quiere decir que está centrado en las cosas que agradan a Dios. Vivir una vida en el Espíritu es estar prácticamente sometido a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pensemos un poco en las perfecciones que tenemos en Cristo. Tenemos varias perfecciones en Cristo. Por ejemplo, Pablo, como pastor fiel, lleno de amor por la iglesia de Filipos, la iglesia de Filipos, se dirige con un corazón sincero a ellos, enérgicamente, para decirles: hermanos, cuídense, porque los que están entrando en su iglesia son lobos rapaces, que están por destruir el rebaño. Son prácticamente personas que vienen a atacar lo que ustedes han creído, a atacar el evangelio que yo les he predicado. Por esta razón deben cuidarse, deben mantenerse firmes en lo que yo les enseñé, en lo que yo les prediqué. Recuérdense que el enemigo siempre se viste de ángel de luz con la intención de destruir la obra de Dios. Pero cuando destruye la obra de Dios, aquellos que son seducidos por la obra del enemigo también son destruidos. Por eso es que el apóstol Pablo dice: cuídense del legalismo de los judaizantes, porque los judaizantes vienen con un evangelio que no tiene nada que ver con el evangelio que yo les prediqué. Pablo es tanto ese predicador insaciable, incansable, ese predicador enérgico de la gracia de Dios, de la gracia, porque cuando nosotros venimos al evangelio, cuando nosotros venimos a Cristo, venimos a un evangelio de gracia, a un evangelio de libertad, a un evangelio de gozo, a un evangelio de esperanza, no un evangelio de amargura, no un evangelio de obras, no un evangelio cargado de las cosas de este mundo. Es un evangelio lleno del gozo del Señor. Entonces Pablo no solamente predica ese evangelio de gracia, sino que predica el evangelio de la cruz, el evangelio donde Cristo fue crucificado, como el predicador vigoroso, celoso de la doctrina que Pablo es. Ve que los judaizantes están entrando al pueblo de Dios y están destruyendo lo que ellos creen. Les voy a explicar quiénes eran los judaizantes. Los judaizantes eran un grupo de cristianos que comenzaron su ministerio en Jerusalén. Verdaderamente ellos habían comenzado su ministerio en la iglesia, bajo la tutoría, bajo el pastorado tanto de Pedro como de Santiago.
Ellos habían comenzado ahí su ministerio, pero luego ellos fueron, cuando escucharon que habían iglesias por todo el Asia Menor, ellos fueron de iglesia en iglesia, comenzando con Corinto. Pablo tuvo que dirigirse enérgicamente a la iglesia en Corinto, porque estos judaizantes habían llegado a Corinto también para decirle, miren, está bien que crean en Cristo, de hecho nosotros creemos en Cristo, Cristo es el centro de nuestra predicación, pero cuando una persona les dice, este es el evangelio, pero cuidado con eso, porque ese pero es la iniciativa, es el inicio hacia algo herético que viene después, hacia algo que hay que agregarle a la gracia que hemos recibido en Cristo Jesús. Entonces los judaizantes decían, sí, nosotros mismos hemos creído en Cristo, nosotros mismos hemos sido bautizados, nosotros mismos hemos recibido del Señor el Evangelio en manos de Pedro, en manos de Santiago, en manos de los apóstoles, hemos recibido este Evangelio. Pero también creemos que es importante la circuncisión, Y ojo, hermano, que desde el momento que le agregan es importante la circuncisión, prácticamente están desbaratando por completo, rotundamente, por completo están desbaratando el evangelio de gracia y el evangelio de la cruz. Porque ya no es un evangelio por obra de Cristo, sino un evangelio por mi propia obra. Por eso es que Pablo les dice, cuídense de ellos, porque ellos vienen con apariencia de piedad, con apariencia de evangelio, pero en realidad lo que traen es herejía. En realidad lo que traen es un evangelio adulterado. Entonces, hermanos, cuídense mucho de esta clase de predicadores, porque esta clase de predicadores lo que hace es corromper la verdad que tenemos en Jesucristo. Entonces, Pablo como pastor, Pablo como misionero, Pablo como ese hermano fiel, él va a las Escrituras y en base a lo que las Escrituras dicen es que él trae un mensaje, y el mensaje que Pablo trae es el mensaje de salvación. Por eso él llama a regocijarse en el Señor. Pablo con solvencia apostólica dice, hermanos, regocijémonos, hermanos, alegrémonos, hermanos, vivamos la vida cristiana feliz. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido llamados a libertad en Cristo Jesús, ya que la salvación está completa y perfectamente establecida en Cristo Jesús. La salvación no es obra mía, no es obra de la persona. La salvación es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿cuáles son estas perfecciones del cristiano? Estas perfecciones del cristiano están en Cristo, como les dije. El creyente está completo. En Cristo Jesús, el creyente está completo. No necesita nada más. No tiene nada que agregarle a esta fe. La fe en Cristo es más que suficiente para llevar al creyente a la vida eterna. La fe en Cristo es suficiente para que el creyente se derrame delante de Dios, derrame su vida delante de Dios. Ni tiene nada que gloriarse el creyente. El creyente no tiene nada en que gloriarse, porque la obra de salvación es una obra del triun Dios. Es una obra del triun Dios. Ya que el creyente ha sido salvo por gracia y por la obra del Espíritu Santo que ha venido a morar en nosotros, nos vamos santificando cada día hasta la eternidad. Nos vamos perfeccionando en Cristo hasta el día de la redención. Este es el Evangelio. No es por obra para que nadie se gloríe, sino que es un evangelio por gracia, por misericordia, por bondad, porque las perfecciones del Espíritu, la perfección de Cristo ha sido aplicada en nosotros por la obra
del Espíritu Santo de Dios. El cristiano ahora ya no es esclavo de las cosas del mundo. El cristiano hoy ha venido a ser esclavo de la cruz. El cristiano hoy ha venido a ser esclavo de Cristo. El cristiano ahora ha venido a ser esclavo de la gracia de Dios. Ha pasado a ser esclavo de Cristo. Por eso, Pablo se molesta. Y Pablo habla con dureza acerca de estos falsos maestros que han entrado a la iglesia de Filipos. Y prácticamente va contra ellos, va contra su doctrina, va contra todo lo que están haciendo, porque no está conforme con eso. Hermanos, Pablo reconoce que los corintios, como miembros de la misma familia, fíjese bien, Pablo está reconociendo que tanto los corintios, tanto los filipenses, tanto los de Tesalónica, toda la iglesia del Asia Menor, son hermanos de la misma familia, la familia del Señor, la familia de Dios. Por eso él dice, prácticamente, por lo demás, hermanos míos. Fíjese bien, Pablo aquí se incluye a él mismo en esta categoría. Por lo demás, hermanos, yo soy vuestro hermano en Cristo, ustedes son mis hermanos en Cristo, y todas las iglesias que están en el Asia Menor y en Europa y más allá también, y en Jerusalén también son parte de esta iglesia. Ustedes son mi familia. Por eso es que él se introduce diciendo, por lo demás, hermanos míos, y hace una coma, hace un paréntesis dice, alégrense, gócense, regocíjense, porque el fundamento de la iglesia no está puesto en las obras de la carne, sino que el fundamento de la iglesia está puesto en Cristo Jesús. Él es el fundamento de la iglesia. Y por eso, alégrense, gócense, porque esto no es asunto de nosotros. Por eso es que él dice, por lo demás, hermanos míos, alégrense. ¿En quién? En el Señor. No nos alegramos en lo que nosotros alcanzamos. El gozo perfecto, el gozo sublime, el gozo inefable que tenemos nosotros es en Cristo Jesús. Ese es el gozo inefable que tenemos. Hermanos amados, es en la unión que el creyente tiene en Cristo. En esa unión es que nosotros tenemos el gozo del Señor. Por eso es que Pablo pasa al otro punto, y es la unidad del creyente en Cristo. Manténganse unidos como un cuerpo. No permitan que el enemigo venga y les mine. Y saben una cosa, mis amados hermanos, es muy sencillo para Satanás atacar a una persona que está sola, a una persona que camina solitaria. Está prácticamente, es imposible que Satanás no llegue a una persona que está sola. Por eso, hermanos, Pablo les dice, únanse ahora más que nunca, estén unidos ahora más que nunca. ¿Por qué deben de estar unidos ahora más que nunca? Porque cuando el enemigo viene a atacar, es cuando la iglesia tiene que unirse para pelear y para estar en el frente de batalla, para hacerle la guerra a Satanás, para que no lo derrote. Por eso es que les dice, únanse. Hoy más que nunca necesitan estar unidos. Pablo aconseja como de costumbre a la iglesia para que guarden la unidad. Recuérdense que la unidad ya está. Nosotros no tenemos que inventar la unidad, ni tampoco tenemos que crear la unidad. La unidad la creó Cristo. Él creó la unidad. Por eso es que en el capítulo 4 de Efesios, Pablo habla también acerca de la unidad. Un espíritu, un Señor, un Dios, un bautismo. Esta es la unidad. Tenemos a un solo Dios, tenemos un solo bautismo, tenemos una sola esperanza que es en Cristo Jesús. Por eso es que nosotros hacemos bien al estar fortalecidos en esta unidad, al promover esta unidad y al llevar a los creyentes a conocer a Cristo de una manera más amable.
Entonces, les dice Pablo a los filipenses, no deben permitir que la unidad sea puesta, la unidad que tienen en Cristo, les dice, no deben permitir que sea cuestionada. No permitan que la unidad que tienen en Cristo sea cuestionada, les dice Pablo. No permitan que la unidad que tienen en Cristo sea manipulada. Nadie puede manipularles con ideas erróneas, con falacias de hombres. No, no permitan que sea cuestionada, no permitan que sea manipulada, pero tampoco permita que sea censurada. La verdad no puede ser censurada, porque el día que nosotros permitimos como cristianos que la verdad sea censurada, estamos permitiendo que el evangelio sea censurado, que el evangelio sea puesto en prueba y diga que no es verdad. Entonces no debemos. Contra esto es lo que Pablo va. No permitan que los judaizantes pongan en tela de juicio lo que ustedes han creído, porque ustedes son hijos de Dios. Por eso el apóstol Pablo continúa con el mismo versículo. Vea lo que dice en el verso 1. Por eso dice, a mí no me es molesto, dice Pablo, a mí no me es molesto escribirlos de las mismas cosas. Ya Pablo había escrito. Si ustedes leen el primer capítulo de Filipenses, se van a dar cuenta que Pablo ha atacado a unos predicadores. Porque estos predicadores han entrado a la iglesia predicando por envidia, otros predicando por censura, otros predicando por disensiones, otros predicando por vanagloria, otros predicando solamente porque, hey, quiero ser mejor que fulano de tal, o yo puedo hacerlo mejor que este varón. Entonces yo voy a predicar y me voy a parar. Y Pablo dice, miren, estas personas lo hacen por las razones incorrectas, utilizando los medios incorrectos, pero les dice, a las finales el evangelio sigue siendo predicado, al final el evangelio sigue llegando, y los elegidos siguen siendo salvos, y los elegidos siguen siendo atraídos al reino. Entonces no debemos de preocuparnos por esta clase de personas. Pero mire el tono, cómo ha cambiado Pablo. Del capítulo 1 al capítulo 3, Pablo ha dado un giro radical y dice, estos son perros. Así le está llamando a estos falsos maestros. Y más adelante vamos a ver acerca de esto. Hermano, Pablo, como el gran pastor que es, el gran misionero a los gentiles que es, Pablo está diciendo, a mí no me es gravoso escribirles de nuevo las mismas cosas. Al contrario, me siento satisfecho, porque es difícil para una persona memorizar todo de una vez. Es difícil para una persona que se grabe todo. De hecho, yo he predicado varios sermones, y si vamos atrás en los sermones y preguntas acerca de un sermón tal vez ni el título nos acordamos a esta fecha. Entonces, no es ese el asunto. Pablo lo que está diciendo, es difícil para nosotros mantener en la memoria todo lo que hemos escuchado. Por eso tengo que escribirles de nuevo. Permítanme escribirles de nuevo. ¿Para qué? Para que ustedes puedan oír de mi boca nuevamente y leer de mi pluma nuevamente lo que yo creo acerca de estos falsos maestros. Qué gran pastor es Pablo, ¿verdad? Qué gran pastor. Ojalá que tuviéramos más pastores así como Pablo hoy en día. Hermano, esto es la obra de Dios. Los filipenses han conocido a Jesús de boca de Pablo. Recibieron el evangelio de boca de Pablo. El Espíritu Santo fue recibido por los filipenses, también por la obra misionera que el apóstol Pablo había hecho en esta ciudad. Entonces Pablo, como fundador de esta iglesia, como pastor, se para en la brecha y dice, estos judaizantes no van a venir a destruir la obra que Cristo ha construido en esta ciudad. Y así como se para con pie firme y habla acerca de esto. Y luego viene la advertencia, una advertencia enérgica. Es lo que vamos a ver ahora.
Cuidado con los falsos apóstoles. Esta es la palabra que Pablo le está dando. Y vean conmigo el verso 2, hermanos, porque vamos a ir prácticamente paso a paso en este estudio. El verso 2. Este capítulo específicamente lo vamos a llevar versículo por versículo estudiando. Y el verso 2 dice: guardaos de los perros. Fíjense bien. Guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. 3 palabras importantes las que Pablo utiliza acá. Se refiere a los que han entrado con herejías como perros. La palabra que Pablo utiliza para, el verbo que Pablo utiliza para decir guardaos, o la que se traduce, donde se traduce guardado, es prosejo. Prosejo, que quiere decir, mire, así se traduce, está alerta. Está alerta, así se traduce esta palabra, prosejo, está alerta. Considerad cuidadosamente lo que escuchas. No es oír, sino escuchar. Poner atención. Luego dice, estén atentos a todo el movimiento que hay alrededor de ustedes, porque estos falsos maestros van a venir con sutileza y les van a engañar. Por eso es que él dice, son perros, son malos obreros y son mutiladores del cuerpo. Ustedes saben que estas son palabras fuertes las que Pablo está utilizando. Pero más allá, mire, esta palabra también se puede usar como prevaricador. Ser precavido, ser prevenido de algo. Cuidar de todo lo que tienen, de la justicia que tienen delante de Dios y delante de los hombres. Aferrarse fielmente, ¿sí?, a la fe. Esta misma palabra Pablo la usa en 1 Timoteo capítulo 1 verso 4 y capítulo 6 verso 3. La misma palabra, guardaos de estos falsos maestros, porque estos vienen sutilmente y engañan al pueblo. Estos vienen hacia el pueblo y el pueblo no ve venir el engaño. Desafortunadamente, hermanos, no lo puede ser, no lo podemos hacer. Y en 3 ocasiones, si ustedes son curiosos, el verso 2 dice, guardaos de los perros. Guardaos de ¿qué? De los malos obreros. Guardaos nuevamente de ¿qué? De los mutiladores del cuerpo. 3 veces Pablo está hablando, guardaos de estos que vienen con sutileza a ustedes. Hermanos, en Gálatas capítulo 5 verso 12 Pablo dice, ojalá se mutilasen. La palabra que Pablo usa aquí es una palabra, dice que se corte de raíz, que lo partan de una vez. Dice, catátume, los que os perturban. Dice, ojalá sean catátume, prácticamente mutilados los que os perturban, que salgan, que sean erradicados de una vez, que salgan de la iglesia. El deseo de Pablo prácticamente es que desaparezcan estos malos obreros. Entonces, hermanos, debemos de tener cuidado. A mí me da mucha tristeza con las iglesias que por el hecho de vivir en un tiempo de libertad dan lugar a que falsa enseñanza entren a la iglesia y las acogen y vienen y pervierten sobre todo a los jóvenes, las llevan al precipicio prácticamente. Hermanos amados, el centro de la vida cristiana, según Pablo, es Cristo. Y aquí es donde vamos a entrar en lo que Pablo dice en el verso 3, porque nosotros somos la circuncisión. Pablo habla de nosotros, los creyentes. Pablo hace una comparación prácticamente entre la circuncisión del antiguo pacto, es decir, de Israel, y la circuncisión espiritual que es obrada por el Espíritu en el interior de nosotros. Entonces él dice, nosotros somos la circuncisión. Nosotros somos los que hemos venido a ser parte de este cuerpo. Por eso es que él dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Fíjese bien, los que en espíritu
servimos a Dios con dedicación, con esmero, con amor fraternal, con verdadero entusiasmo, nosotros servimos a Dios. Él está diciendo, así de que nosotros somos, además sigue diciendo, servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. La gloria, el gozo, la alegría la tenemos en Cristo Jesús. Y luego termina diciendo en este versículo, no teniendo confianza en la carne. La comparación, todo lo que es del Espíritu. La circuncisión era un asunto de la carne. Era un asunto de prácticamente limpiar el prepucio del hombre, sacar toda la impureza, quitarlo. ¿Para qué? ¿Para qué? Era la señal del pacto con Israel, la señal del antiguo pacto. Entonces, hoy en Cristo esa señal ya no es importante. Ya no es importante. ¿Por qué? Porque ahora lo que hace el Espíritu Santo cuando viene a morar en nosotros, cuando creemos en Cristo Jesús, es que quita todas las impurezas que hay en nuestro interior. Quita todas las impurezas. Por eso le llama circuncisión. Porque Él circuncida nuestro corazón y empezamos un crecimiento integral en Cristo Jesús. A eso se refiere Pablo cuando dice, nosotros somos la circuncisión. Porque no es una circuncisión hecha con cuchillo, sino que es una circuncisión hecha por la obra espiritual de Dios en nosotros. Él es nuestra recompensa. Y por eso podemos nosotros decir, Abba Padre, Dios nos ha dado todas estas cosas. Entonces, por último, hermanos, yo quiero que pensemos en la seguridad que nosotros tenemos en este Salvador. Mire, hermanos amados, cuando Pablo usa este término, Pablo está afirmando que nosotros ahora somos hijos de Abraham por la fe. Ya no somos hijos de Abraham por la obra de la circuncisión, sino que somos hijos de Abraham porque Isaac, recuérdese que Isaac no fue circuncidado porque creyó. Al contrario, Isaac ni siquiera creyó, sino que fue circuncidado porque Dios así se lo había ordenado al padre Abraham. Y nosotros, dice Gálatas, Pablo hablándole a los Gálatas, dice, nosotros los gentiles, dice, hemos sido circuncidados el corazón y hemos crecido en la fe, hemos nacido de nuevo en la fe que tuvo el padre Abraham. Hermanos amados, en este sentido también Pablo habla de la circuncisión en el caso de Pedro. Pedro era el apóstol a los judíos. Yo fui llamado como apóstol a los gentiles. Pedro era apóstol a los hermanos de la circuncisión. Yo he sido llamado a ser apóstol de ustedes, los gentiles, que no necesitan guardar todas estas cosas. Además de eso, debo decir que Pablo no estaba en contra de la circuncisión. No es ese el tema aquí. Pablo no estaba en contra de la circuncisión. De hecho, en Hechos encontramos una ocasión cuando Pablo hace circuncidar a Timoteo. Pero Pablo queda claro y dice, es por causa de los judíos que yo voy a hacerte circuncidar. Aunque Pablo era hijo de una mujer judía y padre griego, Timoteo era hijo de una mujer judía y padre griego, él dice, tiene que ser circuncidado según la ley para que pudiera entrar como judío en la casa de Israel. Hermanos, hemos sido alcanzados por Dios por medio de la fe. No hemos sido alcanzados por Dios por medio de la obra. Cuidado con los que mutilan el cuerpo. Cuidado con muchas denominaciones y sectas de hoy en día que dicen que si no guardas el día sábado que estás en pecado delante de Dios. Cuidado con sectas que hoy en día dicen que si no te circuncidas tú no eres cristiano. Cuidado con sectas que hoy dicen que si no haces esto no vas a entrar al cielo. Recuerda una cosa, nosotros no entramos al cielo por lo que hacemos, sino por lo que somos. Y nosotros somos hijos de Dios para siempre. Gloria a Dios. Oramos en este momento entonces. Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro Salvador. Tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestra esperanza.
y nos has llevado, Señor, a este estudio, Padre, para enseñarnos, Señor, la importancia de cuidarnos de los malos obreros, Padre. Aquellos, Señor, que mutilan el cuerpo, aquellos, Señor, que corrompen la verdad del Evangelio, aquellos, Señor, que no nos enseñan otra cosa más que falsas doctrinas. Cuídanos de ellos, Padre. Señor, y si hay alguno que ha escuchado este sermón y no te conoce, Padre, toca su corazón, Padre, para que su vida pueda ser, Señor, transformada. Te lo pido, Padre, en tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor. Amén. Recuerda que si usted no conoce al Señor, tiene que conocerlo, porque el Señor siempre le está llamando a una nueva vida. Cantamos la alabanza número 564, más allá del sol. 560.